vamos a trabajar con un fluido en dos estados. Acá la campana nos quedaría lejos y estaríamos trabajando con un fluido directamente todo en estado gaseoso. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Este tipo de equipos tiene rendimientos bastante aceptables, pero son más útiles en aplicaciones a gran escala. Por ejemplo, los procesos que les mostré antes de licuefacción, las primeras etapas, la refrigeración de propano y la refrigeración de etano, muchas veces se hace con compresores de gas o se puede hacer turboexpansiones, que lo vamos a ver al final como una aplicación. Pero básicamente la idea es la misma que antes, con la misma que Brayton, pero el ciclo en vez de funciona en un sentido horario, funciona en sentido antihorario. Es decir, nosotros incorporamos trabajo a este sistema y en vez de retirarlo con una válvula de expansión, lo que hacemos es retirar trabajo con una turbina que le quita entalpía al fluido. Estos ciclos también tienen sus mejoras, como el Brayton tiene regeneración, la refrigeración Brayton o el Brayton invertido o el ciclo de refrigeración de gas, como quieran llamarlo, tiene una regeneración donde podemos enfriar la expansión con el fluido caliente. O sea, nosotros comprimimos. Una vez comprimido, le sacamos calor con un intercambiador habitual, pasa a otro intercambiador que le vuelve a retirar calor, es decir, le retiramos calor 2 veces. Y de ahí expandimos en la turbina. Y en la turbina ya nos queda a muy baja temperatura, lo que hacemos es utilizarlo para los fines de refrigeración. Y ese fluido que ya tomó temperatura pasa a un regenerador que se lleva también temperatura. ¿Qué temperatura? La que tomamos del intercambio de calor inicial. Es decir, que parte de esta energía que le queríamos retirar al gas comprimido, se la retiramos hacia la regeneración para después tener menos trabajo de calentamiento en la compresión. Es decir, optimizamos un poco de esta energía que deberíamos rechazar hacia el ambiente, la utilizamos como ingreso de energía antes de la compresión para mejorar el rendimiento de temperatura de la compresión, porque recuerden que lo que nos interesa en este ciclo para lograr una buena refrigeración es lograr muy buena temperatura en este punto, a la salida del compresor, porque esa diferencia, ese delta de temperatura a la salida del compresor es la que nos va a permitir tener un buen intercambio térmico en este equipo y en este equipo. Y finalmente nos queda evaluar la refrigeración por absorción. Esto es lo mismo que un ciclo mecánico común, pero en vez de usar un compresor, se utiliza todo un equipo de absorción. Es decir, todo esto que está acá en líneas punteadas, en un ciclo habitual es reemplazado por un compresor. Acá, en vez de usar un compresor, se utiliza un complejo sistema de absorción, que tiene sus ventajas, porque vamos a elevar la presión del ciclo, de un ciclo por ejemplo netamente de gas, vamos a elevar su presión en estado líquido. Vamos a verlo ahora mejor con otro esquema. Bueno, fíjense que lo que básicamente, la mejor definición que se puede tener es que el compresor mecánico es sustituido por un compresor químico o térmico. Ahora vamos a ver por qué químico o térmico. Y algunas explicaciones de los típicos, esto léanlo con calma. Hay refrigeración por absorción de agua, bromuro de litio o amoníaco agua, que es lo que más se utiliza normalmente en la industria. En las petroleras de por acá utilizan mucho amoníaco agua. Bueno, en esta diapositiva podemos ver por ahí un poco con más detalle cómo funciona el absorbedor, que vendría a ser el equipo que reemplaza el compresor. Quiero insistir en que
esto es igual que un ciclo mecánico habitual. Acá tenemos un condensador donde le retiramos calor al refrigerante, tenemos la válvula de expansión y tenemos el evaporador de donde retiramos el calor del espacio que queremos refrigerar. Lo que cambia es la forma de comprimir, la forma de agregarle temperatura y presión al refrigerante. En este caso amoníaco. En este ciclo el refrigerante es amoníaco. En el otro que les mostré, que era de bromuro de litio, el refrigerante es agua. Entonces, ¿qué sucede acá? El amoníaco gaseoso, o ya condensado, casi líquido, llega en una situación de una presión baja y frío en este estado. Lo que se hace acá con el amoníaco es mezclarlo con agua y enfriar esta agua, porque mientras más fría esté el agua, mayor es la disolución, mayor el equilibrio que se logra de amoníaco dentro del agua. Es decir, metemos todo el amoníaco dentro del agua. Ese amoníaco, una vez que está metido en el agua, lo que hacemos es agregarle trabajo con una bomba. ¿Y se acuerdan que en algún momento, en un TS que les dibujé cuando recién empezamos a ver Rankine, teníamos que... Esperen que lo dibujo. El trabajo de la bomba para subir de esta presión a esta era muy poquito, porque todas estas curvas en un TS real son muy pequeñas y ya habrán visto cuando hicieron los ejercicios de H1 a H2 suele haber 30, 40, hasta 100 como mucho kilojoules por kilogramos de trabajo incorporado por el bombeo, mientras que en los ciclos Brayton la separación entre las dos isobaras era mucho mayor y estos trabajos eran enormes, y hablamos de trabajos de retroceso que en un ciclo Rankine eran de 3, 4, 2% y en un ciclo Brayton eran del orden del 30%, o sea, el trabajo del propio ciclo que había que reutilizar para comprimir era elevadísimo. Bueno, en un ciclo de refrigeración de gas común, el trabajo para comprimir es elevadísimo. Con estos trabajos de absorción, al bombear un líquido en vez de comprimir, disminuye muchísimo el trabajo para elevar la presión. Y además tienen otro beneficio. En este gráfico, por ejemplo, aparecen con energía solar. ¿Qué se hace? Una vez que se bombea y se sube la presión, acá tenemos una presión 1, que es la presión baja del ciclo, y en esta parte de acá arriba tenemos una presión 2, que es la presión alta, la segunda isobara del ciclo. A alta presión, lo que se hace es incorporar calor al sistema. ¿Para qué? Para que libere el amoníaco. El amoníaco que nosotros metimos en el agua a baja temperatura, le subimos la presión y le incorporamos calor para que lo libere. Entonces lo libera a alta presión y a alta temperatura. En vez de comprimir como habíamos hecho antes, se hace esto. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, primero que muchísimo menos trabajo por bombear un líquido en vez de comprimir un gas. Y después que la incorporación de calor puede venir de un montón de métodos y generalmente se utiliza como cogeneración. En la industria petrolera hay mucho calor residual de las torres de separación, de los hornos de hot oil, que se desvía un pequeño caudal y se utiliza, en vez de poner un compresor y gastar energía en un compresor y en todo el ciclo, se reutiliza la energía residual de un montón de procesos. Piensen que hablamos de plantas de energía, de un montón de cosas. Cualquier cogeneración residual que nos dé algún fluido a más de 100 grados centígrados tranquilamente se puede utilizar como alimentación de un ciclo de refrigeración por absorción. Es decir que de un proceso energético donde tengamos cogeneración podemos sacar también un proceso de refrigeración. Estos equipos lo que tienen de malo es que son muy grandes, son muy costosos y se tiene que justificar su inversión. Si tenés alguna, sobre todo lo más importante es que tengas una fuente energética para aportar calor que sea barata, porque después el subir la presión y la bomba a los equipos no es tan grave. El tema es que esto sea económico, pero si aportar calor nos sale más caro que la electricidad, ponemos un compresor eléctrico y otra cosa.
Algunos ejemplos, o por lo menos el ejemplo más práctico, tenemos varios de ciclos de refrigeración. Están todos los frigoríficos que tienen cámaras de refrigeración, que la gran mayoría funcionan con ciclos mecánicos, y después tenemos muchas plantas de deshidratación, que son básicamente, algún momento hablamos, para retirarle agua y retirarle hidrocarburos pesados al gas de procesamiento, al gas de pozo. Hay tres mecanismos básicos que cada uno aumenta en complejidad, en costos y en cantidad de líquidos sustraídos para tratar el gas. Uno es la refrigeración mecánica habitual, que es lo que vimos hasta ahora. Esto es saquemos al chiller de lado, o sí, ¿por qué no? El chiller, dejémoslo, en realidad vendría a ser el evaporador. Y tenemos el condensador, un compresor, y tenemos válvula de expansión y válvula de expansión. Esto es un ciclo de refrigeración mecánico tal cual vimos hasta ahora, con la diferencia que el evaporador, en vez de ser una rejilla o algo sencillo como vimos hasta ahora, es un intercambiador de calor muy grande, que se acostumbra a llamarlo chiller, donde se enfría toda la carcasa y por dentro pasa el fluido que nosotros queremos refrigerar, por ejemplo gas. Esto podría ser gas de proceso. Otra solución más compleja, pero que logra mayores temperaturas de enfriamiento, es la expansión Joule-Thomson. Fíjense que tenemos una válvula, es como la válvula que vimos en la refrigeración habitual, pero una válvula mucho más grande diseñada para expandir gases y lograr que se licúen. Tiene un pequeño proceso como si fuera una especie de regeneración, un intercambiador antes, que se nutre de la salida del gas para preenfriar, después se expande, se enfría y se envía a un separador. Y en este separador se recogen gases licuados, que esto es propano, butano, gas de garrafa, y por acá arriba sale C1 y C2, es decir, metano y etano, que va a compresión al gasoducto. Y además queda residuo de agua que se separa. Recuerden que el gas a procesar cuando entra en realidad es una mezcla de C1, C2, C3, inertes y así de C4, C5 en adelante, que ya son líquidos. Entonces todo esto se va separando. Lo que nos interesa es que al gasoducto lleguen C1 y C2. No queremos ni C3 ni C4 porque se pueden condensar a alta presión y a bajas temperaturas. Y finalmente, una solución mucho más compleja y más cara es hacer una turboexpansión, que es básicamente un circuito muy parecido a los anteriores, pero en vez de tener una válvula Joule-Thomson hay una turbina, que en este gráfico está acá. ¿Qué sucedía? Nosotros en una expansión habitual, ¿qué hacemos? Estrangulamos un fluido, le bajamos la presión y esa baja de presión hace que la temperatura caiga abruptamente, pero todo esto sucedía en la válvula ¿de qué forma? Con entalpía constante. Ahora, ¿podríamos hacer esto y además bajar la entalpía? Sí se puede, colocando una turbina, lo que genera todavía más caídas de presión y más caídas de temperatura. ¿Por qué no se usa tanto? Porque esto es muy caro. Tiene que haber una justificación técnica y mecánica para hacer toda esta instalación. Fíjense además que atrás hay un esquema de una planta real. No solo se utiliza la turboexpansión, sino que hay algunas válvulas de expansión y algunas válvulas Joule-Thomson que van mejorando el rendimiento del sistema, además de que hay varias veces varios intercambios de calor. Estos procesos en realidad se van complementando, como que se fueran sumando y cada vez tenés más y más procesos que acompañan para lograr rendimientos tan bajos como bajar estas temperaturas. Fíjense que de menos 91, que es esto, una turboexpansión, hay que meter unos cuantos procesos más, por ejemplo, para llegar a menos 161, que sería para gas natural licuado, que eso ya lo vimos antes. ¿Por qué se llama turbo expansión o turbo expander? Porque además el aparato tiene adosado un eje
y del otro lado tiene una etapa de compresión. Nosotros le quitamos energía al gas porque nos interesa bajar su presión para que pierda temperatura, pero esa energía la utilizamos en un compresor para recomprimir alguna de las partes que necesitemos después inyectar al gasoducto, o para generar energía o para lo que nos sirva en la planta. Por lo general se recomprime un poco el gas ya separado.